Buenas tardes. Hola Lili. Hola Dorita, buenas tardes a todos. Hola Cari, ¿cómo estás? Por aquí de nuevo, volví pronto. Balta se nos fue de viaje. Así que estoy yo aquí reemplazando su espacio y él va a reemplazar el mío después. Está disfrutando, Balta. De las lindas tierras de Sierra de la Ventana. Estuvieron en caravana este fin de semana. Yo no estuve, pero vos sí. Estuvimos en caravana y también conocimos a un lama. Yo no conocía el tema del budismo y realmente fue una presencia muy linda. Hicimos meditación, hicimos meditación y ejercicios como para purificarnos, ¿sí? Y trabajaron sobre la muerte. Y trabajamos sobre temas que un poco tiene que ver también con la sombra, ¿no? Con lo que vamos a hablar hoy. Justamente, que tiene que ver, él hablaba de la ignorancia, uh-huh. La ignorancia, el apego y bueno, ya te vas a acordar. Interesante de todos modos todo el planteamiento. El apego, el apego, la ignorancia y la bronca. Y la aversión. Exactamente. Las causas del sufrimiento humano según el budismo. ¿Por qué será que no me acordaba? No sabemos, no vamos a hacer interpretaciones. Así que, bueno, le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. Queremos hacer de nuestro programa algo más interactivo, así que los que quieran, comuníquense con nosotros a través de la página de Viacer, del fanpage, y si no, a mi WhatsApp, 54-911-6835-3850. Y hoy vamos a hablar, sí, de la sombra, pero lo bauticé la sombra y sus virtudes. Y sí, es también algo nuestro, ¿no? Y sí, tenemos que encontrarle el lado. Hasta hace unas horas, creo, estaba sumergida yo en medio de la sombra, por eso estamos hablando también hoy de la sombra, pero un poco también por todo lo que estaba pasando en el mundo en estos días y en estos meses y quizás en estos últimos años. Y yo decía, ¿dónde le vemos lo bueno, lo bello y lo verdadero? Tanto que hablamos de eso, ¿no? Me costaba un poco de trabajo. Pero bueno, se van haciendo luces en medio del camino y de ahí surge hablar de las virtudes también de la sombra. Yo te voy a invitar, Lili, antes de que demos paso a la canción que nos inicia, a que nos leas ese pedacito que me diste a leer hace un momentito. Perfecto. ¿Digo el autor? Sí, claro, citemos el autor. Connie Sway y Jeremy Abrams, ¿sí? En un libro que se llama El encuentro con la sombra. El encuentro con la sombra, exactamente. El poder del lado oscuro de la naturaleza humana. Mal que nada más y nada menos. Bueno, y en una cápite que habla del encuentro con la sombra, lo que vos me pediste, y dice que podemos reconocer la irrupción inesperada de la sombra cuando nos sentimos abrumados por la vergüenza o la cólera, o cuando descubrimos que nuestra conducta está fuera de lugar. Pero la sombra suele retroceder con la misma prontitud con la que aparece, porque descubrirla puede constituir una amenaza terrible para nuestra propia imagen. Uh-huh. Es precisamente por este motivo que rechazamos tan rápidamente, sin advertirla siquiera, las fantasías asesinas, los pensamientos suicidas o la embarazosa envidia que tantas cosas podría revelarnos sobre nuestra propia oscuridad. Muy lindo. Y acá menciona, Monseñor Line describía poéticamente este reflejo de negación de la mente del siguiente modo: el rango de lo que pensamos y hacemos está limitado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y es precisamente el hecho de no darnos cuenta, de que no nos damos cuenta, lo que impide que podamos hacer algo por cambiarlo. Hasta que nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro pensamiento y nuestra acción.
Muy interesante. Vamos a dejar planteadas las 4 fases de la sabiduría. Ignorar que ignoramos es la primera. Exactamente. Saber que ignoramos es la segunda. Saber que sabemos es la tercera. Ignorar que sabemos es la sabiduría. Vamos a escuchar la siguiente canción. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta, en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida o buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible, besable, amable. Él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra, perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi entre humo y metralla, contento y desnudo, iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Comunicate con Entretejiendo Redes. viacer.ar@gmail.com. En Facebook, Viacer Argentina. www.sintergeticaarg.com.ar. Google Más, Viacer Argentina. Bueno, ese elegido somos todos. Hemos sido llamados a bajar, no sé, inicialmente a la guerra, quise decir a la tierra, pero aquí estamos y esa es la tarea, quizás reconocer que las minas del rey Salomón no se hallaban en África, se hallaban en el cielo, pero que ese cielo está en cada uno de nosotros, se refleja. Necesitamos bajar a los infiernos, necesitamos reconocer la sombra, como lo leías, esa negación. No es nada más que el dolor que nos produce ver esa realidad. Y el miedo, porque obviamente realmente ver esas partes oscuras que uno no le encuentra una explicación. Yo te voy a contar de que no es casualidad de que yo me olvidé de la bronca, pero yo también estoy con una parte de sombra que sentía como mucha bronca, y uno tratando de ver, decir, bueno, pero si no tengo ningún tema que a mí me esté produciendo esto,
y yo sabía que como que era algo que uno lo reconoce ya como del pasado, del inconsciente, pero sin saber exactamente qué. Y entonces tan convencida estaba de esto, y el sábado a la mañana lo veo a Balta, entonces lo voy a saludar, le doy un abrazo. Ya estábamos en la parte del parque del hotel, que vos lo conocés, que es bellísimo, hay unos árboles que son impresionantemente bellos, añejos, y entonces muy convencida le comento a Balta, le digo, estoy en un proceso de limpieza, Balta, entonces estoy así. Sí. Y entonces, como es él, sin palabras, me lleva a un árbol añoso y me dijo, ponete acá, apoyá la espalda en el árbol. Apoyé todo mi cuerpo en el árbol, del lado de la espalda. Después me hizo sentar en el piso, apoyada siempre en el árbol, respirando, recordando la respiración en una forma consciente, y con el paisaje que que hay allí, y con una brisa tan hermosa. Bueno, todo ese estado, toda esa sensación, ese sentir, digamos que yo lo veo que es de la sombra, se diluyó. Sí, hay muchas técnicas para diluirlo, y en realidad el asunto es irlo diluyendo, ¿cierto? Uh-huh. Pero yo lo que me doy cuenta es que son capas, hasta que logremos en algún momento llegar a la razón realmente de por qué actuamos de esa manera, que quizás son memorias que no pertenecen al aquí y a la ahora, o a nuestra vida biográfica en este momento. Exacto. Pero lo que sí sabemos es que la violencia y la guerra no es un asunto externo, está en cada uno de nosotros, habita en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, hoy me encontré justo, las redes sociales son muy interesantes porque a veces uno no lee sino basura, pero en otros momentos mágicamente debe ser que la mente hace ese magnetismo por lo que necesita y llega tal cual la frase, ¿no? Entonces yo estoy ahí, yo sigo a alguien que se llama Arnaud de Tera y escribe hoy, o por lo menos hoy lo vi, dice, y ese pájaro un día se acercó al oído, le susurró, las guerras que ves en el mundo son reflejos de las guerras interiores que se libran a diario adentro de cada uno. Es por eso que para poder ver paz en el mundo, primero esa paz debe existir adentro tuyo. Así es, yo creo en eso también. Me pareció maravilloso porque, bueno, yo se lo he escuchado muchas veces a Jorge Carvajal, ¿no? Él cuenta una historia en la que, estando en la Sierra Nevada de Santa Marta, y parece ser que en alguno de esos picos altos de la montaña, así con frío, pasó una noche muy, muy complicada en la que él veía realmente que estaba en una guerra. Él estaba atravesando una circunstancia así muy belicosa, que por lo que contaba era como que él se daba cuenta que esas guerras externas estaban en él, ¿cierto? Habían aspectos dentro de él, y bueno, creo que lo hemos vivido todos de alguna manera, ¿no? Cuando pasamos por esas noches, cuando irrumpe la sombra y que uno la quiere mandar a trastienda, pero ella se pone ahí, en el actuar propio, porque ella es un señalador de la luz. ¿Qué queremos dejar hoy como mensaje? Que la virtud más grande de la sombra es que puede revelar la luz. Que no hay forma de que nuestro cerebro registre la luz si no ha entrado en la caverna. Así nosotros conozcamos la luz. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros nacemos, abrimos los ojos y comenzamos a tener una percepción de la luz física. Pero todos somos ese elegido que buscamos, ¿cierto? Que buscamos una luz que va más allá, que tiene que ver con el alma o con el espíritu. Bueno, nosotros lo llamamos el alma, digamos, aquí. Y que la mayoría queremos permanecer ahí. Y sí, esa es una de las grandes fantasías e ilusiones del mundo, y quizás una de las grandes ilusiones que yo veo en estas movidas de las corrientes espirituales es que todos somos paz y amor,
y tú oyes hablar a un hombre como un lama donde te baja a línea por otro lado, y entonces uno dice, wow. Si bien la luz está como un potencial dentro de nosotros, no podrá ser revelado si nosotros no bajamos al infierno. Y estas son todas las historias de, bueno, nombrábamos en el seminario pasado el infierno de Dante Alighieri, ¿cierto? Cuando él baja hasta los infiernos para buscar a su amada. ¿Quién es su amada? ¿Quién es el símbolo de esa amada? Es el alma. Entonces es la historia de la caverna de Brahma. ¿Dónde está? Porque habita esa oscuridad en nosotros, porque es que ahí está el gran tesoro guardado. Entonces solo cuando atravesamos allá, cuando podemos entrar en esos espacios, que obviamente no lo hacemos a voluntad, ojalá, siempre nos no es una elección, por lo menos no de la parte consciente, sí, ¿cierto? Exacto, sí. Quizás es una elección de nuestra alma para poder llevarnos hasta ese lugar, y quizás es una elección los acontecimientos que tenemos, las personas con las que nos encontramos y las situaciones que generamos alrededor, y cuando uno lo puede ver de esa manera, puede ver la bondad que hay en esos actos. Pero cuando te agarra así de sorpresa, obviamente que no le vemos ni lo bueno, ni lo bello, ni lo verdadero. Hay que hacer el proceso de estar allí. Entonces es importante que nos demos cuenta que esas guerras que atacamos afuera, eso que vemos que Siria ataca, ISIS ataca a Francia, Francia contraataca a Siria, hay ataques al Líbano, hay ataques, en realidad somos todos nosotros, ¿cierto? Yo ayer veía el debate de los candidatos presidenciales y al margen de cuestiones políticas veía a los seres humanos que estaban ahí, y yo decía, no hay capacidad de sacar a relucir lo bueno que cada uno hace, sino que es una manifestación en contra de lo que el otro no hizo o hizo mal, ¿cierto? Entonces todavía tenemos unas posturas de no desarrollarnos y de no poder fortalecer nuestra postura claramente o nuestra idea claramente, mostrar la luz que tenemos o lo medianamente que hemos alcanzado o hemos comprendido, sino que para poder relucir tenemos que apabullar al otro, tenemos que negar la realidad del otro, ¿no? Yo creo que es un viejo paradigma, digamos, manifestado en este caso, como vos lo comentaste, en la política, pero que en ya todo. A esta altura, claro, pero vos hiciste esa alusión, ya a esta altura, yo creo que toda la problemática que hay, sea en la justicia, en la política, en la educación, en lo social, en todos los contextos, siempre digo lo mismo. No es la institución en sí misma, sino que es los seres, cada ser humano que componemos esas instituciones. Sí, totalmente. Nosotros, el mundo está hecho de seres humanos y somos nosotros los seres humanos los que estamos constituyendo ese sistema que tanto criticamos y juzgamos, somos nosotros mismos. Un aspecto de nosotros, no digo que todos seamos eso, pero aspectos de nosotros están imbuidos ahí, ¿cierto? Están metidos ahí. Entonces, qué lindo que podamos asumir el pedacito que nos corresponde. Cada uno. Yo libro mi propia yihad, ¿cierto? Y vuelvo a llamar, a nombrar esto de la yihad, porque yo le escuché a alguien, a una islam en televisión, a una chica, que explicaba que se había entendido mal, y luego me encontré con que algunos pensadores suizos y otras corrientes en Europa y en América plantean lo mismo, corrientes del islamismo que tratan de hacer ver realmente cuál es la real filosofía que hay detrás de esta guerra que es llamada santa. Es una guerra en la que realmente es una guerra contra el propio mal que existe en cada uno de ellos. No es una guerra para extender el Islam. Ese ha sido el pedazo mal entendido, digamos, de aquellos que se quedaron en lo fundamental, en los fundamentos, en el fundamentalismo. Pero la gente que lo entiende a otro nivel, y yo lo entendí así y así lo asumí dentro de mí, ¿no? La yihad es esta guerra que yo libro contra mi propia oscuridad.
es asumirme ahí dentro de mí y en esa lucha interna cuando me aparecen los temblores en el cuerpo, cuando el pánico se apodera de mí, cuando los pensamientos obsesivos están allí, cuando tengo rabia, tengo odio, tengo resentimiento y yo misma tengo que darme cuenta de eso que está pasando en mí y generar los aspectos que se requieren para poder luchar contra eso. Y cuando hablo de luchar contra eso, no es atacarlo por atacarlo. Exacto. Casi que la lucha significa la aceptación total de eso que existe y habita en mí. Y permitir, como dicen los grandes meditadores, que los pensamientos pasen, ¿cierto? Entonces yo lograr eso, que es bastante. Y claro, es un esfuerzo gigante porque fácil es cuando todo está en calma y nos podemos sentar con inciensos y ropas blancas y riámonos de la felicidad que está pasando por encima de nosotros. No, es que realmente el reto más grande está ahí, cuando estás en medio de esa lucha, de esa batalla, de esa turbulencia, donde tú te haces cargo, te asumes responsablemente de ese pedacito que te corresponde a ti. Exactamente, y no es algo que esté provocado desde lo externo, sino que eso está dentro nuestro. Es que hace resonancia. Leía también o escuchaba de alguien que decía que en estos tránsitos planetarios, si te tocó escuchar una noticia X, es porque eso de alguna manera te corresponde o para actuar o para hacer o para sanar dentro de ti, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, cuando yo escuchaba, no veo televisión casi, lo que me fui enterando fue a través de las redes sociales que la gente comienza a postear, entonces comencé a buscar las noticias y bueno, comencé a darme cuenta de lo que estaba pasando y luego lo evaluaba con lo que había sido para mí el fin de semana y digo, claro, yo tenía que escuchar esta noticia porque era a mí a la que le tocaba tomar ese pedacito y sanar, no solo a mí, pero digamos que yo tomo el pedazo que me corresponde y comenzar a hacer ese trabajo de iluminar. Mira, desde el hecho de no emitir juicios ni de tomar partidos hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Que lo mismo pasa cuando te está pasando lo que tenés adentro. Ni eres el bueno, ni eres el malo, porque en esta búsqueda permanente de nosotros y básicamente infantil de la aprobación, estamos cediendo espacios de autenticidad. Uh-huh. Entonces también estamos permitiendo que la sombra de esa necesidad impere y sea un tirano en nosotros. Claro, algo no reconocido. Claro, si es que nadie tiene que darme eso que yo necesito. Soy yo quien tengo que aportármelo allá adentro. Soy yo quien tiene que llenarme. No hay métodos externos que logren hacer todo ese trabajo. Nos toca a cada uno de nosotros. Y esa es la forma, creo yo, en este momento efervesciente de la humanidad de colaborar. Entonces, esto empata con lo que se plantea durante muchas filosofías y es el hecho de no juicios, no emitir juicios, cosa que es bastante difícil porque ya el mecanismo está establecido en nosotros. El mecanismo está establecido, exactamente. Eso, bueno, ojalá que se pueda entender claramente la postura, Dorita, que estás planteando, ¿sí? Es desde el lado del reconocimiento exacto de lo que cada uno somos, tenemos y de lo que producimos con nuestros actos, por ignorancia, por apego y o por bronca. ¿Sí? ¿Cuántas veces decir, no, yo esto no lo permito porque yo... Y no es así. Mira, porque y aunque es como crear identidades que son falsas. Es que empecemos porque nosotros no tenemos la verdad. Nosotros luchamos por pequeñas verdades que nacen de nuestras pequeñas convicciones adentro, que no es más que el pasado de toda la historia que hemos tenido. Pero nosotros no conocemos la verdad.
No, vamos descubriendo cosas que la verdad que... Entonces, en estos días leía algo también que decía que nuestra gran pasión debía ser no defender la verdad, mi pequeña verdad, sino la búsqueda permanente de la verdad, ¿cierto? Que es otra cosa muy diferente. Que yo creo que no es algo absoluto que vos llegues ahí. No vamos a llegar todavía. Hasta el último segundo de vida vamos a estar buscando, pero vamos a estar descubriendo facetas, sí. Muchas facetas. Por eso hay que volverse adaptable, moverse en las diferentes caras. No tenemos toda la verdad, no todas las teorías son, no todas se aplican, no todos los medicamentos les sirven a todo el mundo. No todas las técnicas de sanación son para todo el mundo, no todas las dosis de energía, por buena que sea, es para todo el mundo. Claro, es que en muchos momentos uno se mueve como decir, ay, ¿te duele? ¿Estás resfriado? Bueno, tómate esto. No, el cuerpo de esa persona, digamos, es distinto al otro y posiblemente un medicamento sea mejor o no. O a veces ni siquiera tomar el medicamento. Exacto. Una crisis de pánico es muy difícil de atravesar. Muy difícil, por diferentes situaciones, por lo físico en el cuerpo, por las palpitaciones y sobre todo por lo que se desarrolla en la cabeza. Claro. Obviamente que si se pasa ese borde donde no puedes tener mediana paz y tranquilidad, mediana serenidad, es necesario los medicamentos. Pero quizás el gran trabajo y la gran enseñanza que tiene una crisis de pánico es que te la permitas, así como es. Porque estás reseteando un lugar del cerebro que tiene una información y que tiene una memoria que ya necesita salir. Claro, pero a lo mejor esa persona no tiene el conocimiento, porque tiene que tener una visión al respecto, obviamente, como para llegar a proponerte eso a vos mismo. Exactamente, por eso digo, no es todo para todo el mundo, ni todo el mundo está listo para pasar determinadas cosas. Así es. Y se necesita un cierto carácter, un cierto temperamento, un cierto entrenamiento, en fin, una serie de cosas. Yo por muchos momentos me siento muy débil, pero cuando paso la barrera y veo todo eso que batallé, digo, qué valor el que he tenido para atravesar eso, ¿no? Y sin ínfulas pues de querer porque sea yo, no, sino porque reconozco en mí lo que mucha gente la tiene que pasar porque no ha sido diagnosticada, por ejemplo. Entonces, como no han sido diagnosticadas, no se agarran del diagnóstico y la luchan y la hacen y la llevan adelante. Entonces, valoro profundamente eso de no negarse la realidad de la sombra. Y yo, bueno, me declaro, para los que saben de rayos yo digo, soy un cuarto rayo de personalidad, pero bien claro, soy la armonía a través del conflicto. Yo necesito meterme dentro del fango, o sea, amasarlo, moverlo, sentirlo, atravesarlo. Además, esta taurina, doble taurina, necesita realmente revolcarse ahí, quedarse un rato, resentirlo un poco hasta que ya probó de todo y dijo, salimos de una, porque cada uno tiene que conocer su temperamento, ¿no? Y hoy cuando elegía las canciones, prácticamente que elegí 3 canciones protesta. Entonces recuerdo mi adolescencia bien protestona, recuerdo también esos periodos de la vida donde uno tiene esos sentimientos tan altruistas, pero tan de las vísceras. Y hoy dije, estas canciones se tienen que convertir ya en otro estatus de protesta, ¿no? Entonces vamos a escuchar una segunda canción de una mujer colombiana, Marta Gómez, que ha vivido mucho tiempo aquí en Argentina y que tiene una canción que se llama Para la guerra nada. Y luego seguimos con esta charla. Gracias.
Para el viento una cometa, para el lienzo un pincel, para la siesta una hamaca, para el alma un pastel, para el silencio una palabra, para la oreja un caracol, un columpio para la infancia y al oído un acordeón, para la guerra nada. Para los niños dulces palabras y barquitos de papel, para el viento golondrinas, para este mundo buena fe, para la tierra siembra conmigo, manos hermanas fundiéndose, mucha abundancia para la cosecha, para el frío calor de hogar, para la guerra nada. Para un pájaro el vuelo, para el frío todo el sol, para la sed el agua clara, para el rocío cada flor, para el recuerdo la historia, para el tiempo una espiral, la semilla para la tierra y tu voz para cantar, para la guerra nada. Para el sueño mariposas, primaveras, río y mar, para tu llanto mi esperanza, una sonrisa de abrigar, para el domingo 100.000 niños cantando a coro bajo el sol, un tejado desde donde veas brillar mi corazón. Para la guerra nada. Para la boca muchos besos, para el día atardecer, y cantores con sus versos, más canciones pa' querer. Para el camino luna llena, para la noche un buen amor, un amigo pa' las penas, pa' tus ojos resplandor, para la guerra nada. Para la calma tu mirada, para tu mano un girasol, para la dicha tu sonrisa, para un velero está la mar, para el que sufre la caricia, para la tormenta un día de sol, para la fiesta una palmada, una tambora y un cajón, para la guerra nada. Para la guerra nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿O por qué lo traje? Porque en medio de esta batalla que uno libra internamente, yo me planteaba en medio de los sentimientos de odio y de resentimiento, el no permitirme ni siquiera eso. O sea, está bien, hay que aceptarlo y realmente también hay que reconocer que hay memorias que se quedan instaladas como programas dentro del cerebro. Así es. Y que eso necesita la ayuda, la colaboración de algún método, y yo honro profundamente aquí a la Sintergética porque soy una de las grandes beneficiarias de esto. Realmente tengo que describir un protocolo que hice simple y que me ayudó a salir, a desenfocarme de esa sensación tan oscura y tan dolorosa. Pero al margen de eso, que es muy valioso, porque cuando se instala, y realmente por más que quieras no puedes salir de ahí, es un virus que hay dentro del sistema. Entonces no sirve de nada que nosotros juzguemos o critiquemos estas acciones, ¿no? Quizás allí es donde más hay que desarrollar la compasión y sobre todo la compasión por nosotros mismos. Y aquel que lo critica, creo que lo critica porque realmente lo que necesita es el tema de que el otro esté bien. Sí, o sea, hay que reconocer también que los otros no tienen por qué entenderlo. No. Ni tienen por qué comprenderlo. Si no se entiende, mucho menos comprenderlo. Pero
el desarrollo de la compasión. Hablamos mucho de la compasión, pero realmente hay que entrenarse para eso. Wow, y el primer entrenamiento es con nosotros mismos, ¿cierto? Entonces yo me llamaba al orden escuchando esta canción y decía, a ver, Dora Consuelo, para la guerra nada. Tú que te planteas permanentemente el poder ser compasivo, sé compasiva contigo, acepta esto que te está pasando, pero elimina ya prontamente estos sentimientos que tienes ahí, desenfócate, mira para otro lado, ¿cierto? Entonces comenzar a construir otro canal, porque yo voy a tratar de explicar esto en términos de neurociencias. Hay un paquete de neuronas que se vuelven las que se comportan para esto, ¿cierto? Aprenden a actuar para esa reacción, para ese dolor. Y esa es una estrategia que desarrollamos quizás desde antes de nacer y la desarrollamos para sobrevivir. Entonces se entrenaron ante el dolor, creo. Claro, como un mecanismo de supervivencia. Exactamente, sí. Entonces esas neuronas están tan adiestradas, tan capacitadas, realmente que son muy inteligentes, porque están muy bien entrenadas para eso. Y ayer leía un párrafo a alguien que trabaja en neuromarketing y decía, aprender para el cerebro es fácil, desaprender es terriblemente difícil. Entonces, para tú entrenar de nuevo estas neuronas, que se puede, no era como antes que se decía que definitivamente no podías transformarlo, sí lo puedes transformar a través. Yo creo que sí. Cueste. De la neuroplasticidad, claro. Pero estas memorias que son de tanta supervivencia, porque hay capas más superficiales y hay entrenamientos que digamos que no están tan arraigados a la supervivencia. Pero esto que es tan fuerte para un organismo necesita de muchísimo amor. Necesitas generar una estrategia que sea válida para tu sistema, una motivación que sea válida para ti. No le sirve la motivación del de al lado, no le sirven las lecturas de los libros, no le sirve la filosofía alrededor del amor, no le sirven las palabras bonitas y melcochudas, como decía yo, pegajosas del amor, sirven los actos. ¿Cierto? Entonces, pero uno necesita generarse una motivación mayor. Y yo descubrí en estos días que mi gran motivación es la de cumplir a las leyes de la naturaleza. Entonces, que por encima de ellas no estoy yo. Y eso me permite como mirar hacia allá, hacia donde tengo que dirigirme, y es lo que durante todos estos meses me ha permitido permanecer y seguir en la labor, ¿cierto? Para poder llegar a un momento en el que yo sé que todavía no estoy completamente instalada, tengo pedacitos del virus todavía por ahí dando vueltas. El troyano sigue instalado por ahí. Pero vamos a lograr irle sacando neuronas a ese programa de supervivencia, porque le tengo que demostrar a mi cerebro y a mi ser que puede confiar en mí primero y que puede generar una estrategia nueva, un entrenamiento nuevo, ¿ya? Entonces, desde esto de no permitirme un pensamiento, va a llegar y simplemente lo dejas pasar, como dicen los meditadores, déjalo pasar, no te quedes ahí dándole vueltas a ese mismo pensamiento, ¿cierto? Pero bueno, eso requiere entrenamiento y esa es la invitación. A entrenarnos. Entonces, ¿tú tenías por ahí algo que querías leernos? No, sí, digamos en este libro que ya lo había dicho, Encuentro con la sombra, de la misma persona que también ya nombré, Sway y Abrams, habla que con respecto a la sombra, que es muy importante, algo que vos ya dijiste, el conocerse a uno mismo, ¿sí? Con todo lo que implica. Y también lo que puede ayudar es no tomar cada cosa que hagamos o sentimos o leemos, tener en cuenta el tema de los excesos. No porque sea criticable desde un lado, sino porque el exceso, creo que por lo menos en mí
me doy cuenta que cuando yo sobredimensiono algo, tiene que ver sí o sí con el pasado. Es que siempre lo vas a sobredimensionar porque la estrategia está creada así. A ver, el cerebro está hecho para la supervivencia. Uh-huh. Él tiene que estar escaneando, ¿cierto? Constantemente para predecir lo que puede llegar a vulnerar la vida, ¿ya? Entonces, desde ahí, según las memorias que tengamos, vamos a responder. Y nuestras estrategias de supervivencia son para supervivencia. Y si hay algo que le produce temor o lo pone en riesgo, definitivamente vamos a sobredimensionar en un momento dado para poder responder. El asunto es esto de la observación permanente de nosotros. Y, digamos, por eso es tan importante todas las herramientas, en nuestro caso, que nos ofrece la sintergética. Y la pausa, a mí me parece, o sea, tomar conciencia de lo que es llegar a la pausa es algo tan importante. Sí, la respiración. Y la respiración. ¿No? Que permite que se oxigene el cerebro. Mover la información, porque esto en términos de energía es energía que se queda estática, que no puede moverse. El organismo no se mueve porque hay mecanismos básicos de supervivencia. Ataco o huyo, ¿cierto? Y una forma de huir es paralizarse. Entonces, cuando yo me paralizo o yo salgo corriendo de la circunstancia, estoy reaccionando desde lo básico. Quedarme, el solo hecho ya de quedarme con todo lo horrible que se siente, porque hay que pasarla y hay que saber lo que se siente, ya le estás enseñando a tu cerebro que puede estar, ¿cierto? Porque nosotros tenemos la fantasía de que ya debiéramos hacerlo porque sabemos. Realmente saber no es condición sine qua non para hacerlo o para sanarlo. Saberlo es el principio para comenzar a ejercitar una estrategia nueva, ¿cierto? Entonces, en esa fracción de segundo, acuérdate que apenas son 126 milisegundos, 125 milisegundos entre la entrada de alguna señal, sea por visual, sea sonora, sea olfativa, sea de gusto, sea de recuerdo, de memoria, porque a veces ese mensaje llega desde la propia memoria. Tenemos 125 milisegundos para responder. Entonces, ¿cómo respondemos? Respondemos con las estrategias que ya conocemos. Se necesita. Y por eso quizá me acordé, perdón que te interrumpa, el tema de lo que plantea también Sintergética, que ha dado meditaciones también Balta en algún momento, que nosotros tenemos un cuerpo, pero no somos ese cuerpo. Tenemos todo mente. Eso es para entrenarnos, todo eso es para irnos entrenando, ¿cierto? Tomar la respiración. En algún momento el cuerpo dice, ya lo aprendí, y armó la cadenita, y te das cuenta que un día, a pesar de que estás pasando eso, ya puedes responder de otra manera. Sí. Y eso es lo que nombraste hace un momento, la conciencia. La conciencia. ¿Cierto? Es encarnar realmente la conciencia. Pero bueno, esto técnicamente está muy bonito, pero ¿cómo haces cuando estás al lado de alguien así, o cuando estás en medio de tu crisis con alguien que no la ve de la misma manera? ¿Cierto? A mí me parece que, digamos, yo lo que, en mi caso, en algunos momentos que he tenido mis crisis, yo suelo hablar con mi pareja y trato de contarle con esta voz, o sea, como si le estuviera contando una película, le cuento lo que está pasando con Lili. Qué lindo que a vos te sale así suave. Bueno, porque a mí no me sale, tengo que aceptarlo, que a mí no me sale con esa voz suavecita. A mí me dicen que yo soy muy dulce, pero digo, si me conocieran en la casa, Virgen Santísima, no me sale así de dulce. No, pero a mí tampoco me salía, o sea, también me he entrenado. Muy bien. Porque Bueno, para que realmente sirva y el otro pueda comprender un poquito mejor, sí. Lo importante es que uno muestre su vulnerabilidad bien. Sí, eso es cierto. Pero yo quiero leer algo que hoy encontré también en las redes sociales. Jeff Foster, uno de estos muchachos modernos que escriben cosas maravillosas. Y él habla así de cómo ayudar. Precisamente el escrito que encontré se llama Cómo ayudar.
Y en un pedacito, porque era muy largo, dice, tal vez la mejor ayuda que puedes ofrecer en esos momentos es tu claridad y tu atención libre de prejuicios, tu interés, tu comprensión, tu curiosidad. Significa tu momento quedándote ahí, santifica su momento quedándote ahí, refleja su propia capacidad de estar presente, confía en el ancestral misterio de la sanación. Y esto me hace recordar, yo alguna vez di un taller que se llamaba Depresión, una oportunidad de vida, en que la gente le pide a uno fórmulas de cómo sacar a la gente de una depresión. Y no hay fórmulas, o sea, no intentes ayudarla. Lo primero que decía Jeff Foster en cómo ayudar es, no intentes arreglar, no intentes resolver, porque cuando tú estás intentando ayudar de esa manera, en arreglar algo, le estás diciendo al otro que está descompuesto. Esto que él plantea es, sé el espejo de la claridad y confía en ese misterioso ancestral conocimiento de la sanación. Eso que nosotros llamamos el alma, eso que nosotros llamamos la luz, el espíritu, refléjalo para que el otro lo pueda ver, sentir, palpar. Y simplemente se dé el milagro, así. Vamos a escuchar una cancioncita que también era muy revolucionaria en su momento, pero que para mí es muy linda porque dice, si no creyera en lo que creo. Qué bonita, sí. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera la masa sin candela. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida, si no creyera en lo que ronde, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que quede, si no creyera en lo que lucha, qué cosa
qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para hacer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Les leo un pasaje de Krishnamurti. El mal de nuestro tiempo consiste en la pérdida de la conciencia del mal. Maravilloso. Totalmente de acuerdo con Krishnamurti. Es fácil hablar de pajaritos, de colores y del amor. El asunto es reconocer esto que todavía nos habita, y el mal no es otro que la ignorancia. La ignorancia de no saber lo que somos realmente. Uh-huh. Entonces, bueno, para despedirnos, Lili, yo traje un poema de Santa Teresa de Ávila que me ha acompañado en ciertos momentos de la vida, y creo que a muchas personas también. Y lo vamos a leer escuchando el mantra de la tara de la compasión, esa que nos acompaña en todo momento para disolver estos dolores. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Eleva el pensamiento al cielo, sube, por nada te acongojes, nada te turbe, a Jesucristo sigue con pecho grande, y venga lo que venga, a nada te espante. ¿Ves la gloria del mundo? Es gloria vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesas, Dios no se muda. Confía y fe viva, confianza y fe viva, mantenga el alma, que quien cree y espera todo lo alcanza. Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Véngale desamparos, cruces y desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada le falta. Id pues, bienes del mundo, id, dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Hermoso. Y así nos despedimos. Muchas gracias y que Dios los acompañe. Gracias a todos. Chao.